Continuamos acá en Michoacán y nos acompaña el sociólogo José Carlos Serrano. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un gusto tenerte en el estudio para platicar del origen de las tradiciones tanto de Halloween como el Día de Muertos y cómo se contraponen, ¿verdad? Entonces me gustaría que iniciáramos esta entrevista primero platicando del origen del Halloween, que es un día antes, o digamos, un par de días antes de la celebración del Día de Muertos, que es acá muy tradicional de nuestro país. Bien, vamos a ver, se va formando todo un crisol de creencias. Es importante hablar, por ejemplo, de la tradición cristiana, la tradición católica, donde tenemos dos días muy importantes que son el Día de Todos los Santos, que es el día en el que se le dedica a todos aquellos santos que no alcanzaron día, ¿no? Y que no tuvieron celebración. Que se lleva a cabo el primero, ¿verdad? El 2. El 2. El primer día es el día de los fieles difuntos. Esto es, según la tradición católica, para que tú pudieras tener acceso al paraíso, pues tenías que estar confesado, recibir los santos óleos, todo eso. Pero, ¿qué pasaba con todas aquellas personas que morían sin recibir estos sacramentos? Bueno, después del siglo XIV, donde la peste acabó con gran parte de Europa, la guerra, la hambruna y todo esto, se empezó a convertir en una tradición como de miedo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que murieron, las familias completamente, y se quedaron sin nadie que ore ese día, que es el 2 de noviembre, para su salvación, la salvación de su alma? Entonces se está poblando de entes que no saben, no encuentran la luz, ¿no? Entes malignos, Entes digamos. malignos que no tuvieron quien rezara por ellos y por allá. Por otro lado, hay que recordar que tanto la tradición celta como las creencias prehispánicas están asociadas eran religiones muy naturistas. Y a ellos les impresionaba mucho el otoño, la caída de las hojas, el árbol que se seca y luego para volver a renacer. Y a esos tipos de eventos los asociaban con la muerte. Decían, oye, no, es que también nosotros morimos para volver a nacer y todo esto. Sobre todo los celtas, que eran adoraban mucho la naturaleza, ¿no? Entonces ellos sí creían que había un día en el que los muertos venían a visitar y a convivir con los vivos. De ahí se remonta este origen de nuestras tradiciones del Día de Muertos. Del Día de Muertos. Sin embargo, el Halloween, que es en el país norteamericano, en Estados Unidos, es una celebración también muy efusiva y la hemos retomado en nuestro país hace ya varios años. En Estados Unidos, ¿por qué surge el Halloween? Bueno, es interesante. Comentábamos que en Estados Unidos, cuando llega, bueno, es importado principalmente por los irlandeses. Bueno, acordémonos de ese periodo de miedo en Europa, en el que todas estas personas que se quedaron sin quien les rezara. Y bueno, los irlandeses la enriquecen con duendes, hadas y cosas por el estilo. Los ingleses también llegan a Estados Unidos y se convierte en una ceremonia de miedo, ¿no? Una ceremonia de miedo que hay que contrastarla con las ceremonias prehispánicas, ¿no? Para nosotros los muertos no vienen a asustarnos, ¿no? Aquí en Michoacán, bueno, es un día de fiesta en el que podemos hacer ese enlace entre los dos mundos, ¿no? Podemos saludar, ese vínculo, volver a saludar a las personas que se fueron. Ellos no vienen a asustarnos, ni a jalarnos los pies, ni nada por el estilo, sino es un día de convivencia. Mientras que el Halloween sí es un día para el miedo, ¿no? Es importante ahí porque ahora todo esto ha ido evolucionando hacia un juego de cambio de identidad, ¿no? A eso queríamos llegar, José Carlos, porque como sociólogo debes de conocer cómo ha ido evolucionando hasta el disfraz ahora, ¿no? Ya vemos que la gente que utiliza algunos disfraces en específico para esta temporada ya tiene que ver mucho con su personalidad. Claro, y ya están incluso separados de Dráculas y ahora tenemos piratas, tenemos arlequines y cosas que ya no tienen que ver tanto con el miedo. Exacto. Es decir, este día y esta ceremonia va evolucionando y va a seguir evolucionando. Es decir, en unos años ya no vamos a tener panteones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya la incineración y hay otros rituales para separarnos de los muertos, ¿no? O sea, los cementerios van evolucionando también por el espacio, porque hay cada vez gente que lamentablemente fallece, pero que hay que ver de qué manera adecuar espacios para todos. Y finalmente este juego de identidades pues, se ha sido aceptado internacionalmente, ¿no? Y nuestros niños salen a disfrazarse y nosotros nos disfrazamos y se ha vuelto una tradición muy interesante y muy bonita, ¿no? En Halloween lo más conocido es que tú
acudas a las casas del vecindario y pidas por un dulce o hacer una travesura. ¿Por qué se dio esta parte? Bueno, sobre todo también, bueno, en México también tenemos el quinto a mi calavera, que son dos cosas muy similares, ¿no? En decir, ora por mí, dame algo, ¿no? Recordamos que era el día en el que se venían los fieles difuntos que se habían muerto, entonces era una forma de recordarte que rezaras por ellos, ¿no? Dame algo, reza por mí, y se simbolizó en dulces y cosas por el estilo. Podríamos relacionarlo con el hecho de que, por ejemplo, si no visitas al difunto, puede que venga y te sorprenda con alguna cosa. Claro, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, bueno, hay que recordar también cómo se va volviendo ese sincretismo en nuestras creencias. Por ejemplo, ahora tenemos pan, tenemos calaveritas de dulce, pero antes eran calaveritas de adeveras, ¿no? Entonces ellos hacían sus ofrendas y ponían los cráneos de adeveras y hemos ido evolucionando. Y esto va a seguir evolucionando, ¿no? Hemos visto muchas películas donde se menciona, sobre todo en estas celebraciones de la muerte, muchos esqueletos, huesos, todo esto que era muy relevante y era una adoración por el espíritu para que regresara y hiciera ese vínculo. ¿Esa sería la finalidad de estas tradiciones? Sí, yo creo que es bien importante que no perdamos nuestra tradición del Día de Muertos es patrimonio de la humanidad, ¿no? Exactamente. Y para nosotros es un día en el que podemos convivir con las personas que ya nos abandonaron, mientras que la otra es un día de miedo, un día de relajo, de disfrazarnos, de fiesta, ¿no? Entonces, es importante rescatar nuestras tradiciones, ¿no? Que construyamos una nueva tradición en la que se van juntando las dos, pero no perdamos el origen, ¿no? Y no perdamos esa tradición. Sin duda alguna, muy bien dicho, sobre todo porque como mexicanos debemos transportar eso. Somos reconocidos a nivel mundial por esas tradiciones, sobre todo en nuestro estado, que tiene grandes poblaciones donde se celebra y se llevan a cabo eventos importantes en cuestión de la muerte, y para aprender necesitamos conocer, así que hay que visitar todos estos lugares. Sí, y crecer con conocimiento de causa, ¿no? O sea, no seguir nada más imitando, sino recordar cuál es el origen de todo esto, ¿no? De todas nuestras costumbres. Me gustaría que nos proporcionaras un número telefónico, Carlos. Claro, mi celular es el 44 31 99 47 91. Muchas gracias, y fíjate que te gusta la música. Claro. Y la belleza también de la mujer. Claro. Pues aquí vamos a tener a un par de bellezas, una canta, la otra conduce, así que vamos a verla del otro lado del estudio.